El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien temeré? Familia querida, feliz y bendecido domingo 20 de noviembre. Y estamos celebrando hoy la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día. Y vamos a pedir, como siempre, la luz del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, ven y regálanos tu unción. Ven y danos tu luz para que podamos recibir esta palabra con fe, para que podamos recibir esta palabra con fervor, para que podamos recibir esta palabra con amor, para que podamos acoger esta palabra como tierra buena y que esta palabra que vamos a recibir empiece a nacer, empiece a crecer y sobre todo empiece a dar frutos de mucha bendición para nuestra vida, empiece a dar frutos de vida eterna. Amén. Familia, del Evangelio para este día está tomado del capítulo 23, versículo 35 al 43 del evangelista San Lucas. En aquel tiempo las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, la solemnidad que celebramos hoy, Jesucristo, Rey del universo, es la ocasión más apropiada para hablar de la riqueza y de la hermosura del reino de Dios. Recordemos que el reino de Dios no es una estructura exterior, es decir, el reino de Dios no es una institución, no es una ley, sino que el reino de Dios empieza desde nuestro interior. Es el sí de la voluntad humana para que Dios empiece a reinar. Es decir, es cuando le abrimos el corazón a Dios para que Dios empiece a reinar. Ahí empieza a suceder el reino de Dios. Ejemplo: cuando hacemos un buen retiro espiritual, cuando hacemos una buena confesión o cuando hacemos una oración sincera y le decimos sí a la voluntad de Dios, ahí empieza a acontecer, ahí empieza a suceder el reino de Dios en nuestra vida. Familia, esta solemnidad de Cristo Rey nos recuerda que el reino de Dios no es solamente algo que sucede en nuestro interior. Sabemos que es en el corazón de cada uno de nosotros donde nacen nuestras decisiones y donde nacen los proyectos. Es decir, es en el corazón donde resolvemos a qué le decimos sí o a qué le decimos no. Y cuando tomamos esas decisiones y esos proyectos, entonces empezamos una ruta, pero esa ruta no se queda solamente en nuestro interior, sino que esa ruta repercute en toda nuestra vida exterior, es decir, repercute en nuestro cuerpo, repercute en nuestra salud, repercute en nuestras cosas materiales, en lo que tenemos materialmente, repercute en todo nuestro entorno, de manera especial repercute en nuestra relación con las personas que nos rodean. Familia, todos tenemos alguna forma de poder. Pensemos en el político que toma decisiones sobre toda una comunidad. Pensemos en el docente que influye sobre todo un grupo de estudiantes. Pensemos
en el amigo que influye sobre otro amigo, pensemos en el papá, en la mamá que influyen sobre sus hijos. Es decir, como todos tenemos alguna forma de poder, ese poder no se queda en nuestro interior, sino que repercute en toda nuestra vida exterior, en toda nuestra vida pública. Lo mismo sucede con el reino de Dios. Aunque empieza en nuestro interior, no se queda en nuestro interior, sino que con nuestras decisiones va a repercutir en toda nuestra vida exterior, repercute en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en las cosas materiales que tenemos y en nuestra relación con las personas. Familia, ¿qué significa hoy celebrar a Jesucristo, Rey del universo? Significa que el reino de Dios no es solamente algo que vivimos interiormente, sino que el reino de Dios tiene que reflejarse en nuestra vida pública, debe reflejarse en lo social, en la política, en la educación, en la economía, en las leyes. Es decir, familia, aquellos que quieren que nosotros vivamos nuestra fe de manera privada, que nosotros vivamos nuestra religión de manera escondida, están negando a Jesucristo como Rey del universo. Entonces, familia, nosotros como creyentes, como católicos, como discípulos del Señor, tenemos el deber, o más, tenemos la obligación, no solamente de vivir nuestra fe de manera privada, sino que tenemos la gran obligación de hacer valer los derechos de Dios en lo público, en lo social, en lo político, en la educación, en lo económico, en las leyes, en todo lo que nos rodea, familia. Qué hermoso deber, o mejor, qué hermosa obligación que nosotros como católicos, como cristianos, como discípulos del Señor, tenemos hoy en esta solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Familia querida, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Familia, gracias por estar con nosotros, por compartir esta palabra, para que esta palabra siga llegando a más personas, para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue cada día a más corazones. Familia, la fe nos une. Un abrazo grande para todos. Chao, familia.